Hola, este es un podcast de la Iglesia Evangélica Revive. Terminamos hoy segunda a los Corintios, una carta que ha sido complicada y especialmente las 3 últimas semanas bastante durilla. Lo que decía Walter es probable que tenga razón, Walter casi siempre tiene razón, yo casi siempre. No creo que nos esté viendo en directo, pero bueno, por si no estás, aquí estamos, Walter. Abraham estará en Villagarcía, esperemos que haya podido ir con toda la familia, así que hoy pues en Ramallosa, en Villagarcía fue hace 2 semanas, perdón. Así que, bueno, lo que decía Walter era que probablemente estas 3 últimas, 4 capítulos finales sean o parte o un resumen de la famosa carta perdida que el Espíritu Santo no quiso que nos llegara a nosotros. Ha sido un tiempo duro, complicado y difícil, y ahora terminamos esta epístola, que la verdad que para mí ha sido de mucha ayuda, porque me ha sacado algunos conceptos que quizás traía previamente. Hay un dicho popular bastante conocido que dice que la primera impresión es la que cuenta. Y a veces nos hacemos la idea en un primer momento de una persona o de una cosa, y una vez que tenemos esa idea, no hay quien nos saque de ahí. Como dice aquella canción es un poema de George Brassens que mencionaba Paco Ibáñez, no está aquí, que por aquí, que debe ser el único que lo conoce. En mi pueblo, sin pretensión, tengo mala reputación. Haga lo que haga, es igual. Todo lo consideran mal. Esa impresión muchas veces se ve distorsionada por el momento, por las circunstancias, por cómo estábamos allí, y podemos equivocarnos radicalmente. Y cuando somos capaces de conocer mejor y de examinar esa persona o cosa, ya libres de prejuicios, pues a veces nuestra percepción cambia radicalmente. Yo no sé si sabéis que soy un poco friki, no creo que es la primera vez que os vais a enterar, algunos se echarán las manos a la cabeza. Pero hace un tiempo tenía una conversación con Adri acerca, como no, de nuestras películas de Marvel. Y yo le decía que de todas las de Marvel, la que menos me gustaba hasta aquel momento era Guardianes de la Galaxia. Que de hecho me había quedado dormido viéndola. Y me decía, pero no es posible. Tienes que volver a verla. Tienes que volver a verla porque estás equivocado. Y yo decía, bueno. Y por respeto a Adri, pues la volví a ver. Y luego fuimos a ver juntos la segunda y la tercera. Evidentemente me había quedado dormido por otra razón, porque la película no era mala, ni mucho menos. Y a veces nos pasa así. Tenemos un concepto, una idea, y no hay quien nos saque de ahí. Y a veces nos pasa así con Pablo. Con este no, con el de Tarso. A este lo calamos bien rápido. Tenemos una idea de Pablo que era un látigo, que era una persona tremendamente autoritaria, que era una persona que mostraba muy poca compasión y que era tremendamente ruda. Y creo que a lo largo de estas semanas que hemos estado viendo en 2 Corintios, yo por lo menos he intentado ver al hombre que está detrás de la carta. Por eso cuando Fer me sugirió esa imagen, dijo, déjala, me gusta. Porque me gustaría quedarme al final de Corintios, me gustaría quedarme con el hombre que está detrás de la carta. Es cierto, es un apóstol, un pastor, un siervo, pero también es un hombre. Un ser humano al que le afectan las circunstancias a las que se tiene que enfrentar. Y realmente a Pablo le habían llevado a una situación muy injusta y muy difícil desde el punto de vista humano. Y si a esto sumamos que, es cierto, tenía un carácter que era el que tenía, pues tenemos la famosa carta perdida que el Espíritu Santo quiso que no llegara a nosotros. Es cierto, Pablo tenía un fuerte temperamento y la Biblia, que es un libro tremendamente honesto, nos lo muestra en varias ocasiones enfrentándose cara a cara, a veces de forma injusta también, con otros líderes. Aquel choque brutal que tuvo con Bernabé, la palabra que utiliza allí es no una discusión, sino habla de una discusión con un tono de voz muy alto. Incluso era tan valiente o tan enérgico que se enfrentó al propio Pedro. Dice, le resistí cara a cara. Se enfrentó al Papa, ¿no?
No era tan infalible Pedro. Así que Pablo era una persona con un carácter fuerte. Y no era algo que simplemente lo empezó a manifestar cuando empezó a ser creyente, sino que ya antes Pablo era así. Pablo, el apóstol de los gentiles, fue primero el perseguidor de la iglesia. Una persona que iba por las sinagogas y por las casas y cogía a la gente y las arrastraba para llevarlas a la muerte. Yo no sé, era el susto que se llevará algún creyente cuando llega al cielo y se encuentre que está allá Pablo. Dirá, ¿y esto cómo entró aquí? Por la gracia de Dios. Pero para muchas personas, Pablo era una persona que había sido y fue el enemigo de la iglesia. Y esa característica de energía, de decisión, de celo, que nos puede parecer mala y que tiene sus aspectos malos, yo creo que es una de las características que permitió que Pablo llegara a ser lo que fue. Si Pablo no tuviera ese fervor, ese celo, esa energía, pues hubiera sido otra persona diferente, pero probablemente no hubiera alcanzado lo que llegó a alcanzar. Es cierto que Dios trabajó en él para que fuera un poquito más equilibrado. Y cuando vemos las cartas a lo largo del tiempo, vemos cómo ese carácter se va suavizando. En cierto modo, aprende a ser pastor, aprende a ser más gentil. Pero sin duda alguna, Pablo era una persona así. Y creo que muchas veces en nuestras vidas pasa de esa manera. A veces queremos cambiar a las personas y hay cosas que hay que dominar más que cambiar, porque si no dejas de ser tú. Si ahora tú coges a Usain Bolt y lo empiezas a preparar para correr la maratón, pues a lo mejor lo llega a correr, pero después no lo pases otra vez a los 100 metros lisos porque ya no estará preparado para eso. Yo creo que Dios es así. Si Dios me eligió así como soy, es porque quiere que le sirva con mis características. Evidentemente tengo que modificar cosas. Una discusión que tenemos siempre en casa es cuando me dicen, papá, es que tú eres un poco cabezón. Yo no soy cabezón, soy persistente. Es decir, una característica mala, si la consigues controlar, se ríen, pues saben que es verdad. Si la consigues controlar, se convierte en algo positivo. Así que hay que poner todo en balanza. El carácter de Pablo, la situación complicada, cómo era la iglesia de Corinto, que también era especialita como ella sola, la necesidad de enfrentar el problema y concluir que a lo mejor Pablo no era tan ogro como a veces podemos pensar. Evidentemente, todos nos equivocamos. Incluso los pastores y los ancianos y los líderes de las iglesias, y a veces se equivocan, pero es que nos equivocamos. Y tenemos que asumirlo, no existe la infalibilidad. Por supuesto tampoco de los superapóstoles, ni los de antes ni los de ahora. Todos nos equivocamos. Así que este último capítulo, a mi entender, nos pone en esa perspectiva. Considerar la realidad de Pablo como siervo. De hecho, estuve dudando en llamarle la realidad del siervo o la realidad del servicio, pero me decanté más por el siervo, porque creo que lo que el Señor por lo menos ha puesto en mi corazón es pararme a pensar en la persona. Y lo primero que vamos a leer los versículos de 1 al 6, para ver, vamos, como siempre, voy a hacer 3 puntos, y vamos a hablar de lo que he llamado el conflicto del principal. El principal, a lo mejor puede ser un poco raro, pero en inglés principal es director, ¿no? Una persona que está en un lugar de autoridad, buscando las letras, así que no penséis que va por ahí, simplemente una persona que está en autoridad. Así que vamos a leer 2 Corintios capítulo 13, versículos de 1 al 6, vamos a leer en la Nueva Versión Internacional, porque me parece que le da un toque fresquito que, bueno, yo por lo menos lo agradezco. Esta será la tercera vez que os visito. Todo asunto se resolverá mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Cuando estuve con vosotros por segunda vez, os advertí, y ahora que estoy ausente os lo repito, cuando vuelva a veros, no seré indulgente con los que antes pecaron ni con ningún otro, ya que estáis exigiendo una prueba de que Cristo habla por medio de mí. Él no se muestra débil en su trato con vosotros, sino que ejerce su poder entre vosotros. Es cierto que fue crucificado en debilidad, pero ahora vive por el poder de Dios. De igual manera, nosotros participamos de su debilidad, pero por el poder de Dios viviremos con Cristo para vosotros. Examinaos, para ver si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿No os dais cuenta de que Cristo Jesús está en vosotros? A menos que fracaséis en la prueba. Espero que reconozcáis que nosotros no hemos fracasado.
el conflicto del principal. Lo compartía con vosotros cuando me tocó hablar de 2 Corintios capítulo 2, lucha y gloria. La realidad de que aquella persona que está en el servicio, tarde o temprano, se va a ver en conflicto. Y Pablo estaba recibiendo ataques personales. El problema que está tratando en 2 Corintios no se parece con la primera, no es un problema doctrinal, no es un problema práctico de conducta, sino que son ataques personales descarnados. Hay una descalificación despiadada, injusta, sistemática, por parte de personas que lo que están buscando es el poder y el control de otras personas. Es terrible ser atacado, pero quizás lo es todavía más cuando el ataque viene de tus compañeros de milicia, de aquellos que se supone que luchan contigo, de aquellos que comparten el mismo enemigo. Y todavía más más terrible cuando se trataba de una iglesia que había comenzado con su ministerio. Se estaba poniendo en duda su posición, su ministerio, sus intenciones, sus acciones y también su llamado. Humanamente le llevaron al límite. Y Pablo tiene que escribir esta carta, aplicando su autoridad apostólica. Y les avisa, bueno, voy a ir por tercera vez a la iglesia y espero que después de lo que ya Tito ha ido a hablar con vosotros y que ya me ha dicho que la cosa estaba mejorado, y espero que también con el contenido de esta carta el tema ya esté arreglado. Pero si el tema no está solucionado, ya no voy a tener miramientos. Voy a tener que tomar medidas muy contundentes, porque esto es algo que hay que erradicarlo definitivamente. Y ya que sois tan bíblicos, voy a aplicar el patrón bíblico. 2 o 3 testigos, por favor. Personas que hayan visto o que hayan escuchado de mí todas estas cosas de las cuales me estáis acusando. No se puede acusar a nadie, ni a los líderes ni a los no líderes, sin unos testigos. Porque esto da lugar, como nos decía Abraham la semana pasada, a una de las velutinas más difíciles y duras que hay en la iglesia, que es la murmuración. El disque, el me dijeron. Así que Pablo les dice, mira, no me apetece mucho, no tengo ganas, espero que se haya solucionado, pero si hay que hacerlo, si hay que meter el bisturí, lo voy a tener que utilizar. Y les da el ejemplo de Cristo. Cristo débil, Cristo humilde, Cristo que va a la cruz como cordero que no abre su boca, pero un Cristo también lleno de poder y lleno de autoridad. Y le dice, bueno, yo soy como Cristo, o intento serlo. Yo no me atrevería a decir aquello que dijo él de ser imitadores de mí como yo de Cristo. Yo esta parte no la podría decir. Pablo sí, me alegro por él, pero yo no sería capaz. Pero Pablo dice, mira, yo voy a actuar como Cristo. Me he mostrado con debilidad, con mansedumbre, con tacto dentro de lo que era Pablo, pero si va a hacer falta poder, pues lo voy a hacer. Vosotros me decís que me examine, que haga una introspección de por qué hago las cosas y para qué hago las cosas. Bueno, pues os devuelvo la pelota. Examinaos a vosotros mismos. ¿Por qué viene todo esto? ¿Por qué esta confrontación? ¿Por qué viene esta lucha? ¿Es de verdad celo por el Señor, celo por la iglesia, celo por el testimonio? ¿O es otra cosa? Y hace un par de semanas, pues Dani nos hablaba de eso, de lo triste que es cuando se utilizan determinadas tácticas de guerrillas que están muy bien, entendedme, en un partido político, en una comunidad de vecinos, pero que en una iglesia está fatal. Y creo que de esto
no tengo que hablar mucho. Pablo y sus compañeros han hecho ese ejercicio, han examinado sus motivaciones. ¿Por qué hacían las cosas? ¿Para quién hacían las cosas? ¿Por qué actuaban de esta manera o de la otra? Incluso con cosas tan ridículas como hemos visto, que le decían, bueno, es que claro, es que tú eres pobre. Y Pablo dice, no, es que si me he hecho precisamente pobre para no se los carga a vosotros. Lo que decía antes, haga lo que hagas igual, todo lo consideran mal. Si Pablo hubiera pedido, dice, no, es que este Pablo solo quiere el dinero. De hecho, le acusaron del tema de la ofrenda. Es decir, que esto era una locura. Esto es algo completamente irracional. O sea, dentro de una iglesia es algo que no cabe en la cabeza. Pero bueno, pasa. Y Pablo y sus compañeros han hecho ese ejercicio. Evidentemente no son perfectos. Pero son sinceros en sus motivaciones, en sus móviles. Y esto nos habla del ejercicio de la autoridad en la iglesia local. No es nada agradable. No es algo que se hace con gusto. No es algo que produce un subidón para aquel que la ejerce. Creo que todos aquellos que sois padres lo entendéis perfectamente. A nadie le gusta, pues, disciplinar a su hijo. Pero a veces tienes que hacerlo, porque es que si no, no le quieres. Y a veces, como autoridad en la iglesia, y como bien decía Abraham la semana pasada, la autoridad en la iglesia es una autoridad de oveja sobre oveja. Por lo menos dentro de lo que es la organización del grupo de iglesias en que nos movemos, los pastores, los ancianos, los líderes, no son autoimpuestos, sino que son reconocidos por la iglesia. Es como una cooperativa. En esa cooperativa, pues todos trabajan, unos trabajan, otros están en las oficinas, otros están en el mantenimiento, y entre todos se decide o se reconoce que hay unas personas que están más capacitadas para estar, digamos, en la directiva. Pero si no se reconoce, no pasa nada. Se vuelve a ser al puesto que sea y adelante. Por lo menos siempre lo he entendido así. Pero a veces hay que ejercer la autoridad. Evidentemente no se puede ni se debe hacer a la ligera, ni con precipitación. Hay que intentar agotar todas las vías posibles de diálogo, de exhortación amistosa, de instrucción a la palabra de Dios, porque no somos más que el resto. Yo por lo menos no me veo así. Y creo que mis compañeros de fatigas no se ven así. No somos más que el resto. Es Dios quien capacita. Es Dios quien llama. Es cierto que se ejerce un ejercicio con el reconocimiento de la iglesia, pero no somos más que el resto. Esto nos lleva al segundo punto, que vamos a verlo en los versículos del 7 a 10, que nos habla de la carga del pastor. Versículos 7 a 10, dice así la palabra de Dios. Voy bien de tiempo. Pedimos a Dios, otras versiones dicen oramos o rogamos. Pedimos a Dios que no hagáis nada malo. No para demostrar mi éxito, sino para que hagáis lo bueno, aunque parezca que nosotros hemos fracasado. Así nosotros, por el cariño que os tenemos, nos deleitamos en compartir con vosotros no solo el Evangelio, sino también nuestra vida. Tanto llegamos a quereros. De hecho, nos alegramos cuando nosotros somos débiles y vosotros fuertes, y oramos a Dios para que os restaure plenamente. Por eso os escribo todo esto en mi ausencia, para que cuando vaya no tenga que ser severo en el uso de mi autoridad, la cual el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Carga del pastor. Es una respuesta poco humana. Porque a mí cuando me atacan de esta manera, cuando me desprestigian, cuando me llaman de todo menos guapo, que tampoco es que lo sea mucho, mi reacción natural es contestar igual. Pero Pablo no es así. A pesar del dolor, a pesar del rechazo,
hay una preocupación genuina por el bienestar, incluso de aquellos que están siendo causa de su dolor. En el corazón de quien es de verdad pastor, siempre está la búsqueda del beneficio del rebaño, aunque muchas veces el rebaño esté dando cornada tras cornada. ¿Cómo vemos esta carga del pastor? Bueno, Pablo sigue orando por ellos. No solo ora por sus amigos, no solamente ora por aquellos que le caen bien, no ora por aquellos que comparten sus ideas, por aquellos que son sus compañeros de milicia. Pablo oraba por todas las iglesias, incluso por la iglesia de Corinto. Bueno, Pablo no iba a orar por los filipenses, si eran unos pedazos de pan. No iba a orar por los tesalonicenses, que dice que eran una iglesia maravillosa. Bueno, los corintios, no, Pablo oraba por los corintios. Y Pablo, que había sido el fundador de aquella iglesia, pues seguro que cerraba sus ojos y miraba el rostro de aquellos hermanos y hermanas que formaban parte de la iglesia y conocía sus nombres. Oraba por ellos. Y a veces no le damos importancia a esto. Orar, eso no vale para mucho. Pues sí, Señor. Orar es una de las principales muestras de nuestra carga pastoral, y también de la comunión entre los hermanos. Orar es el primer paso en nuestra preocupación por otros. Si no, pues a lo mejor lo que estoy haciendo no es pastorear una iglesia, sino ser un director de recursos humanos. Y una cosa que yo me gustaría mucho y me gustaría poderlo transmitir, y creo que fracaso vez tras vez, es la importancia de nuestra reunión de oración del miércoles. Estoy convencido que una de las razones por la que el Señor como iglesia pues nos está haciendo lo que nos está haciendo, creo que una parte, que no voy a dar un porcentaje porque es una cosa muy subjetiva, tiene que ver con lo que pasa por Zoom todos los miércoles a las 9:30. Orar. Una carga que también se muestra porque está preocupado por su comportamiento, preocupado por su testimonio. Y no es para decirle, bueno, mira, ¿habéis visto los corintios que bien se portan? Es que yo soy su pastor. Esto lo he conseguido yo, ¿ves? Estos son mi rebaño. Mira qué ovejas más limpias y más perfumadas. Lo he hecho yo con mis manos. Dice, no. Si eso implica que yo tengo que ser reducido a la nada, pues adelante. A mí no me importa lo que la gente piense de mí. Yo quiero vuestro bienestar, quiero vuestro progreso, quiero vuestra madurez, aunque yo salga perjudicado. Y es algo que Pablo en otro momento dice cuando habla de los judíos. Dice, bueno, si para que ellos sean salvos yo me tengo que ir al infierno, pues ¿dónde hay que apuntarse? Un corazón de pastor. Una persona comprometida con la verdad. En contraste con aquellos superapóstoles que difamaban sin base, ni sólida, ni líquida, ni gaseosa. Un pastor no solamente debe hablar la verdad, sino vivir en ella. Vivir en sinceridad. Y es importante la palabra de Dios. Nunca me escucharéis decir algo que sea lo contrario, porque si no estaría aquí. Y en el día de hoy, pues yo no sé si a esta misma hora. Abraham estará predicando en Ramallosa, y aún es un poco temprano, pero hoy Walter seguro que le toca predicar. Santiago Ramallosa. Quiero decir con eso que como iglesia es evidente que hay una preocupación seria por la palabra de Dios. Pero hay que presentar pruebas con sinceridad, vivir en coherencia, vivir en amor, vivir en gracia. Leí esta semana una frase importante, pero eso la voy a dejar para después. Quería que crecieran en madurez, querían que fueran edificados. Porque, como dice al final, mi ministerio no es para destruir. No es para abatir, no es para reducir a una persona a las cenizas. Mi ministerio es para edificar,
para crecer, para madurar. Esta es la realidad del siervo. Una persona que tiene una carga de pastor, una carga pastoral profunda. Y es interesante, es un ejercicio que os invito a hacer. La carta va increciendo. Empieza suavito, saludos, reconocimientos, va dándole pues una serie de enseñanzas, va introduciendo el tema poco a poco, hasta que llegamos al capítulo 10 y ahí ya Pablo pum, y llega al 13, que es el final, y Pablo empieza a bajar un poquito el pistón para que terminen con una buena imagen. Yo no sé si esto se estudia en escuelas de psicología o de recursos humanos, pero está muy bien hecho. Si yo tengo algo que decirle a Tony y digo, mira Tony, esto que has hecho está muy mal, pero también te tengo que rozar esto. Él se va a quedar con la primera idea. Pero si es al revés, oye Tony, mira, esto que estás haciendo está muy bien, está fantástico, pero tienes que mejorar en esto otro. Le he dicho lo mismo, pero cómo cambian las cosas con el orden. Así que Pablo poco a poco va subiendo el tono y vamos a ver cómo termina de una forma tremendamente tierna y tremendamente cariñosa. No es hasta los capítulos finales que les da la parte dura. Y es una constante en la vida de Pablo. Finalmente, versículos del 11 al 14, porque le he prometido a Tamara que iba a predicar media hora y llevo 26 minutos. Sí, porque tenía la clase organizada. Esta chica es una fenómena. Versículos del 11 al 14 encontramos el cariño del Padre. Dice así la palabra del Señor. Capítulo 13, versículos 12 al 14. En fin, hermanos, alegraos. Buscad vuestra restauración. Haced caso de mi exhortación. Sed de un mismo sentir. Vivir en paz. Y el Dios de amor y paz estará con vosotros. Saludaos unos a otros con un beso santo. Todos los santos os mandan saludos. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Otra bajada de tono. La carta termina con una ternura y con un cariño fantástico. Y ahora sí que voy a leer la frase que he leído esta semana. Cuando tu sinceridad es capaz de bajar una autoestima, mejor quédate en silencio. Cuando tu opinión es capaz de desmotivar a alguien, mejor quédate en silencio. Cuando tu crítica constructiva es capaz de disminuir a alguien, mejor quédate en silencio. Porque verdades sin empatía y sin amor son conveniencias emocionales para satisfacer tu ego. Atempera tu honestidad con la prudencia. Y al leer este trozo final, desde el primer momento que vi que me tocaba este pasaje y empecé a leerlo, me vi a mí mismo y a Lidia dándoles consejos a nuestros hijos cuando se iban de casa o cuando se quedaban solos. Me parece así cuando iban al campamento. O cuando nosotros íbamos de casa y ellos se quedaban. Oye, mira, a ver, chicos, portaros bien, no te pelees con tu hermana, estás tranquilos, no pasa nada. Oye, yo os dije lo que tenéis que hacer. No sé, tengo ese... Si estoy equivocado, luego me dais lo que queráis. Pero me parece tan de padre. Me parece muy de padre. Pablo tenía un cariño de padre. No solo de pastor, sino también de padre. Unas instrucciones finales llenas de cariño. Estar alegres. Toda aquella problemática seguro que producía un ambiente de malestar en la iglesia. En Pablo y también en la iglesia. Y quiero reivindicar la importancia de la alegría en nuestras congregaciones. De reírnos incluso de los chistes malos de Abraham. Hay problemas, hay dificultades, luchas personales y como iglesia. Pero tenemos que mostrar el gozo porque es una de las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo. Gozo no es lo mismo que felicidad. No podemos estar siempre felices, pero sí podemos estar siempre gozosos. Porque el gozo es una actitud. Y como muchas veces le he escuchado decir a Eli, y tiene más razón que una santa, el gozo es una decisión. Buscar la restauración. No solamente ser gozosos, intentar ayudaros unos a otros. Haced caso de mi exhortación. Bueno,
Ya os he dicho las cosas, ya las he dicho, ya las sabéis. Ponedlas en práctica. Sed de un mismo sentir. Ser de un mismo sentir. Los cristianos no somos llamados a ser iguales, a ser clones, a ser fotocopias unos de otros. Yo me imagino una congregación con 150 germanes y eso tiene que ser horrible. ¡Horrible! Ser de un mismo sentir. Aquel sentir de Cristo Jesús que no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo por amar a los demás. Vivir en paz. Otra manifestación del fruto del Espíritu. Un cristiano es una persona que vive en paz. En paz con Dios, por supuesto. En paz consigo mismo, ojalá. Y en paz también con los hermanos. Mostrar cariño unos con otros. No ser rudos y ásperos, aunque hay grados. Somos todos muy diferentes. Yo esta semana pues vi el vídeo de uno que pusieron de Walter allí en Mendoza. Y Walter es Walter. Walter se puso ahí a llorar cuando le dijeron 4. Es que Walter tiene un carácter diferente al mío. A mí es más difícil hacerme llorar, pero también se me hace llorar, ¿eh? El otro día Dani se nos rompió aquí y la verdad es que a veces es difícil, pero es así. Mostrar cariño con ósculo santo. Y a lo mejor esto yo no lo he experimentado mucho, pero las hermanas sabéis lo que os hablo. A veces los ósculos y los abrazos no son tan santos como debieran de ser. Y hasta ahí lo voy a dejar. Y Pablo termina con una bendición. ¿Cuál es la máxima aspiración, el máximo interés que tiene un padre y una madre por sus hijos? Que tengan una buena carrera, que tengan un buen trabajo, el máximo interés de un padre y una madre es que Dios les ayude en su vida. Que la plenitud de ese Dios trino esté en ellos. Que el Dios Padre, no, aquí lo pone, es un orden curioso y no vamos a entrar en eso. Que el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo, de donde vienen la gracia, el amor y la comunión, sea lo que les prospere como iglesia, como individuos, como familias. Esta es la realidad del siervo. Este es Pablo. No era tan malo, ¿verdad? Tenía un carácter dificilillo. Como decía Abraham, no me extraña que esté soltero. Bueno, hay teorías. Pero tenía sus cosas buenas también. No todos eran Bernabés. Hacen falta Bernabés, pero hacen falta Pablos. Hacen falta Timoteos, y hacen falta Silas, y hacen falta Lucas, y hacen falta Priscilas, y hacen falta Febes. Hombres y mujeres que el Señor usa para su gloria. Y me gustaría terminar con un pasaje que a mí siempre me ha gustado mucho. 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 7 al 12, donde nos habla, ya en una iglesia donde la cosa iba bien. Cuando escribió a Tesalonicenses había algún problemilla doctrinal, pero era una iglesia que funcionaba bien. Y Pablo les dice esto que se lo podía haber dicho perfectamente a los corintios. Aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido ser exigentes con vosotros, os tratamos con delicadeza. Como una madre que amamanta y cuida a sus hijos. Así nosotros, por el cariño que os tenemos, nos deleitamos en compartir con vosotros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestra vida. Tanto llegamos a quereros. Recordaréis, hermanos, nuestros esfuerzos y fatigas para proclamaros el Evangelio de Dios y cómo trabajamos día y noche para no seros una carga. Dios y vosotros sois testigos de que nos comportamos con vosotros los creyentes de una forma santa, justa e irreprochable. Sabéis también que a cada uno de vosotros lo hemos tratado como trata un padre a sus propios hijos. Os hemos animado, consolado y exhortado
a llevar una vida digna de Dios, que os llama a su reino y a su gloria. Espero al final de esta vida terrenal, como dice el corito, poder decir esto. Iba a decir mi lucha, pero es nuestra lucha. Una lucha que la llevamos bien. Es un gozo y un privilegio servir a esta congregación. Y si veis alguna cosa que necesitamos ser corregidos, con 2 o 3 testigos, aquí estamos. No somos más que nadie, no somos superapóstoles. Somos ovejas entre ovejas. Señor, queremos darte muchas gracias por tu palabra, y no solamente porque a veces nos enseñas doctrina, sino a veces porque podemos ver a las personas que están detrás de la palabra. Y, Señor, al considerar cómo era Pablo, con sus cosillas y problemillas, pues vemos también cosas que tenemos que imitar, Señor. Que podamos, Señor, tener esa carga del pastor. Que podamos manifestar ese cariño del Padre. Y que tú, Señor, hagas que tu iglesia en toda la tierra, no solamente la que se congrega aquí en este local, sino en todas las partes del mundo, siga creciendo para la gloria de tu nombre. Que tú sigas levantando personas con este corazón, con este espíritu, con esa disposición, que tú sigas capacitando y llamando. Y que tú, Señor, seas glorificado en todo. Gracias por esta carta tan preciosa, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar este podcast. Si quieres contactar con nosotros, escríbenos a iglesiaevangelicarevive@gmail.com. Puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y YouTube.